Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo recurso audiovisual para introducción al pensamiento científico. En esta ocasión estaremos trabajando con la unidad 2. Eh, Hemos recorrido juntos lo que implicaba la unidad 1, que básicamente fue un recorrido del conocimiento y del saber, los distintos abordajes que tiene el saber, cómo es esa búsqueda de la verdad, qué características tiene el pensamiento científico, cómo se clasifica, las características, como les decía, el concepto de hipótesis, el concepto de lenguaje. La unidad 2 tiene como prioridad pensar los métodos de ese pensamiento científico al que fuimos caracterizando en lo que fue la unidad 1. En especial, en este recurso, la idea es poder trabajar con el segundo punto de la unidad 2, que se refiere justamente al empirismo y al método inductivo. En ese sentido, vamos a estar trabajando con el método inductivo, con el deductivo, con una conjunción, una complementación de que se denomina hipotético deductivo y una corrección, se podría llamar, de la mano de Popper, de ese hipotético deductivo que se llama falsacionismo. Luego en la unidad 3 vamos a seguir con el tema de paradigma de Kuhn, pero no me quiero adelantar tanto. La idea de hoy, como les decía, es trabajar un poco el método inductivo que tiene como base la corriente filosófica del empirismo. Así que voy a presentar pantalla. Muy bien. Bueno, como les decía, la idea en esta ocasión es trabajar con lo que es el método inductivo o con lo que es la inducción, pero antes tenemos que empezar a hablar de lo que es la corriente filosófica del empirismo, que tiene varios referentes a lo largo de la historia, pero nos vamos a centrar tal vez en dos principales. El primero es Francis Bacon, que nació en Inglaterra y justamente comienza el proceso de lo que luego se puede denominar empirismo moderno. Eh, Acá habría que hacer una aclaración. Eh, Habíamos dicho, hemos hablado de cómo influye muchas veces la historia en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo del conocimiento. Los acontecimientos sociales, económicos, culturales van influyendo, ¿no?, en el avance de la ciencia. Entonces, previo a la edad moderna, en lo que era la edad medieval, lo que estaba, digamos, en auge era el cristianismo y en esa época el poderío de la iglesia era muy grande. En ese sentido, el conocimiento científico estaba basado y emparentado en el conocimiento religioso de la Biblia, de los textos sagrados, digamos, y todo aquel conocimiento que era aceptado justamente por la Iglesia, ¿no? La mirada de Bacon empieza a justamente criticar esta cuestión en una época donde ya era posible de alguna manera empezar a criticarlo, porque previo a eso a muchos no les fue bien con las críticas a este tipo de conocimiento. Sobre esto profundizaremos también cuando veamos el método deductivo, pero podemos nombrar los casos de Galileo Galilei, por ejemplo, que tuvo que negar y abjurar todo su conocimiento, o el caso de Giordano Bruno, que finalmente termina muriendo en la hoguera. Entonces Francis Bacon pone, digamos, sobre la mesa la importancia de poder basar el conocimiento en la experiencia. Toda ciencia, dice, debe basarse en la experiencia. Algo tan simple y evidente para nosotros hoy en día, en esa época fue revolucionario. Es decir, las explicaciones tienen que encontrarse en los hechos, en la realidad. Eh, el hombre, dice, es servidor e intérprete de la naturaleza. Ni obra ni comprende más que en proporción de sus descubrimientos experimentales de las leyes de la naturaleza. Bien,
También Francis Bacon tenemos que decir que viene acompañado de una visión antropocéntrica, es decir, centrada también en la confianza del ser humano por conocer, donde el centro justamente es el ser humano y en especial su razón, frente, ¿no?, a una época teocentrista donde lo central era lo religioso y lo divino. Pero básicamente la cuestión del pensamiento empirista tiene que ver con que todo lo que está por fuera de los sentidos no puede ser objeto de conocimiento científico. No puede, lo que no puede ser comprobado en la experiencia no puede ser justificable científicamente. Justamente la ciencia debe basarse en la experiencia. Entonces acá, como les decía, surge la importancia que tiene la observación y la experimentación para la ciencia, ¿no? Frente a otro tipo de conocimiento más bien ligado a lo religioso, el punto de partida para la construcción de las explicaciones científicas es ir a ver lo evidente, lo observable y experimentar con eso. Y ahí empezamos a acercarnos a lo que es el método inductivo. Justamente inducción viene del latín que es inductio y es acción y efecto de. Es decir, ver que todo efecto tiene una acción que tenemos que experimentar y observar en un hecho particular y concreto. Un ejemplo del método inductivo que veremos es que, no sé, observo un cuervo negro, observo otro cuervo negro, observo otro cuervo negro, entonces veremos, hay un salto inductivo que hace que yo pueda generalizar que todos los cuervos son negros. Pero eh, antes de eso tenemos que seguir por ahí indagando en lo que es el pensamiento empirista. Hay otros referentes del empirismo como Locke, pero uno muy importante es David Hume, que ahí podemos analizar un poco de lo que era su pensamiento para entender un poco más cuál es la base de la inducción. Entonces él realiza definiciones como el espíritu, impresiones, ideas, la imaginación, los principios de asociación y pasión. Indaguemos un poco en esto. Eh, para Hume, el ser humano es como una hoja en blanco, ¿no? Esta cuestión de que nace casi vacío, el espíritu del ser humano se va como llenando y va coleccionando ideas a partir de la sensibilidad. Justamente, si el conocimiento está en la experiencia, eh, lo importante va a ser llenarse, digamos, de esas ideas a las cuales se acerca mediante los sentidos. Veremos más adelante que el racionalismo de Descartes es justamente lo contrario, es una crítica a los sentidos. Pero acá la priorización está justamente en esa información que nos da la experiencia. Hay dos tipos de maneras de percibir, de percepciones de ese espíritu, las impresiones y las ideas. Las impresiones son aquellas percepciones que se reciben de modo directo. Son sensaciones como, no sé, los colores, los sonidos, o incluso la tristeza, el dolor, el placer. Y las ideas no son sensaciones directas, sino que son justamente derivadas de esas impresiones. Tienen como un poco más de complejidad. Entonces, ahí podemos hablar justamente de hechos de la memoria. Digo, si yo en algún momento sentí cierto dolor, ese dolor en el momento en que estaba sintiendo, no sé, dolor de cabeza, fiebre, por ejemplo, lo recibo de modo directo, es como una impresión en mi espíritu. En cambio, si yo luego de tener ese dolor lo recuerdo, ya es una idea, ¿no? Porque es derivado y me quiero acercar a esa impresión. Pasa algo parecido con las fantasías o la imaginación, ¿no? Es decir, la imaginación pasa a ser como un conjunto de impresiones que forman una idea un poco más compleja. Lo importante de esto es que uno puede ir separando, digamos, los distintos aspectos que hacen a esa idea para llevarla a lo más simple posible, a esa impresión que se basa en un conocimiento directo con la experiencia la realidad para los sentidos, la percepción. Fuera de eso, es difícil construir una ciencia.
Entonces, esto, digo, puede suceder, por ejemplo, con la idea de Dios. En realidad, esa idea de Dios es una idea compleja basada en distintas impresiones que fuimos teniendo, ¿no? Por ejemplo, la impresión de bondad, la impresión de poder, la impresión de saber. Entonces, aumentamos ilimitadamente esas impresiones y le atribuimos a la idea de Dios la omnisciencia, la omnipotencia y la bondad absoluta. Eh, Otro ejemplo es este que les pongo acá del centauro, por ejemplo, ¿no? Donde ahí son varias impresiones por separado que justamente la imaginación crea una idea llamada centauro, donde hay una mezcla, ¿no? Por ejemplo, observo el torso de un hombre en un cuerpo de caballo, observo una cabeza de hombre con rostro humano, o sea, son todas pequeñas impresiones diferentes que hacen una idea más compleja. Y eso justamente es el rol de la imaginación, que se basa en el poder creativo de cómo junto las distintas impresiones que va teniendo. Pero de nuevo el punto es que todo es separable a una mínima impresión que se da directo con la experiencia. Después, como yo mezcle y combine las cuestiones, tienen que ver con estos principios de asociación o de pasión. Por ejemplo, no sé, cosas parecidas, eh, hace que yo, o sea, cosas semejantes hace que yo las agrupe de alguna manera. Pero a la vez también, por ejemplo, el hábito o ciertas creencias e invenciones hacen, o costumbres hacen que yo las agrupe de una u otra manera. Si yo digo, no sé, elefante rosa, sabemos que por ahí es una idea que se basa en una impresión de haber visto alguna vez algún elefante y haber visto alguna vez el color rosa, ¿no? Pero ese elefante rosa que ustedes ahora están teniendo en su mente va a ser distinto del mío. Eso va a estar basado en función, esa idea distinta, esa distinción va a estar basada en los distintos principios de cómo asociamos las cosas. Pero la base es la misma. Tenemos una impresión mínima a la cual recurrir que tiene que ver directamente con la percepción. Sin eso no, no hay conocimiento, ¿no? Bien, este pensamiento empirista que trae Bacon y Hume tiene su continuidad en lo que es el empirismo lógico, que está, digamos, se presenta por varios pensadores que se agruparon todos en el nombre de Círculo de Viena. Básicamente es la misma idea, pero sumándole la cuestión lógica. Es decir, el mundo, dice, está compuesto por hechos independientes entre sí, que existen en sí mismos, ¿no? Entonces, la ciencia tiene que buscar esas mínimas experiencias para poder conocer ideas con sentido, ¿no? Ese conocimiento científico tiene que ser una copia fiel a ese hecho mínimo que solo conozco mediante una experiencia. Eh, Bien. Entonces, distintas experiencias singulares, ¿no? Este pequeño conocimiento singular, hace que yo pueda realizar una proposición general. Esas proposiciones pueden tener sentido o no. Las que tienen sentido son verificables e intersubjetivas, ¿sí? Es decir, aquello que puedo verificar justamente en la experiencia. Y en general se reduce a los cuerpos y sus movimientos. Por eso la ciencia base para el círculo de Viena es, por ejemplo, la física, ¿no? Y a la vez tienen que ser intersubjetivas, entonces tienen que ser experiencias que puedan ser compartidas, ¿no? El conocimiento introspectivo no puede ser un conocimiento científico simplemente porque es único y no puedo compartirlo. Entonces, no tendría sentido, digamos. A la vez, hay proposiciones sin sentido conformadas por palabras con significados erróneos que no se apoyan en la experiencia. Entonces, de nuevo, la idea de Dios, la idea de la nada, digo, si uno piensa en la nada, eh, ya está pensando en algún tipo de experiencia, porque es imposible pensar la nada porque no puede basarse en la experiencia. ¿Cómo imaginamos la nada? Entonces, eso sería como una proposición sin sentido, ¿no? Lo mismo con esencia, con espíritu. Eh, y a la vez, bueno, este empirismo suma el tema de las leyes de la lógica. Entonces también
Otras proposiciones con sentido van a estar en lo tautológico, es decir, aquello que se define por lo que la cosa es, o las contradicciones, ¿no? Justamente lo contrario a lo tautológico, y justamente las empíricas, que son enunciados observacionales, ¿no? Bien, lo que le decía de la física. Entonces, esto del empirismo, ¿no? Y el lógico es como una antesala al método inductivo. ¿Qué pasa con el método inductivo? Tiene esta particularidad que se basa en fenómenos particulares, ¿no? En situaciones particulares, para luego saltar a una explicación general. Entonces, este método inductivo, en general, consiste en razonamientos que son útiles para obtener datos probabilísticos. Ahora bien, como veremos en un rato, son incorrectos en lo que hace a su lógica formal, ¿sí? Veamos esto, el tema del salto inductivo. El empirismo había priorizado lo que era la observación y la experiencia, ¿no? Lo mínimo que yo puedo percibir. Entonces, lo que voy a tener delante son fenómenos particulares que yo puedo percibir. Si veo que un metal se calienta y se dilata, si veo que otro metal se calienta y se dilata, y además voy cambiando en general las circunstancias de eso que observo, por ejemplo, lo caliento a distinta temperatura o cambio justamente el metal que estoy calentando y veo siempre el fenómeno de la dilatación, o sea, puedo saltar a una explicación general que pueda decir, por ejemplo, todos los metales al calentarse se dilatan. Entonces, lo que tiene de interesante este método inductivo, la ventaja es que es apropiado para hechos fácticos, ¿no? Es decir, la verdad o falsedad viene de la experiencia. Yo tengo que comprobar en uno u otro de los fenómenos si se produce y de ahí salto a esa explicación general. El problema, justamente, y una de las críticas que se le puede hacer, es que ese salto a veces puede estar equivocado, ¿no? Es decir, no es lógico en su validación. Por otro lado, también es injustificable porque no sabemos bien cuál es la cantidad de experimentos que justifican el salto inductivo, es decir, cuál es la cantidad que yo necesito mínima de experimentos para realizar que me justifiquen que yo puedo ya generalizar. Es decir, cuántos metales tuve que calentar para lograr ese salto a la generalidad. Cuántos cuervos negros tuve que ver para la generalidad de decir todos los cuervos son negros. Entonces, está este tema de la cantidad y lo que les decía antes de que las premisas verdaderas pueden ser verdaderas, pero la conclusión falsa, es decir, tiene un bache en su validez lógica como razonamiento, ¿no? Entonces, nosotros van a ver seguramente en el itinerario un ejemplo que es como bastante interesante de analizar, porque nosotros podemos decir que Marx tenía barba y era comunista, que Engels tenía barba y era comunista, que Lenin tenía barba y era comunista, que Stalin tenía barba y era comunista, que Trotsky tenía barba y era comunista, que Fidel Castro tenía barba y era comunista, que el Che Guevara tenía barba y era comunista, que Slavoj Zizek tiene barba y es comunista. Bueno, listo, me parece una cantidad suficiente de personas con barba que son comunistas, entonces hago el salto inductivo a una explicación general que me diga que, por ejemplo, todos los barbudos son comunistas o todos los comunistas tienen barba. Entonces acá es claro que de premisas verdaderas la conclusión puede ser falsa. Y es el mismo método que yo utilizaba en el ejemplo de los metales, que
es verdadero. Em, Ahora, ¿cuál es la defensa, ¿no? A esto de que es injustificable por varias razones, como por ejemplo la cantidad de experimentos, esto de que algunas inducciones son verdaderas y otras falsas. En general, dice, si el razonamiento se basa en las regularidades de la naturaleza, podemos suponer que esas regularidades seguirán repitiéndose. Es decir, básicamente es definir la inducción por un razonamiento y un método inductivo. O sea, es casi como decir, la inducción funciona, la inducción funciona, la inducción funciona, la inducción funciona. Bueno, entonces podemos generalizar el hecho de que cada vez que yo utilice el método inductivo va a funcionar. Y esto es justamente, digamos, tratar de definir algo por sus propios términos, entonces no lo termina de definir. Es justamente una tautología. Eh, Entonces es injustificable en sí mismo el método inductivo. La otra crítica que también se le puede hacer al método inductivo es, eh, digamos, el tema de la observación, ¿no? O sea, ¿por qué observar lo que observo? Si decíamos que tenía que buscar datos en la experiencia e ir comprobando distintos fenómenos en la experiencia, ¿por qué observar unos y no otros? Digo, si no hay una hipótesis, y ahí nos vamos a ir adelantando a lo que después veremos como método hipotético deductivo, si no hay una hipótesis, es decir, una propuesta de resolución de problema que a mí me guíe, digamos, hacia qué problemas observar o hacia qué fenómenos observar o qué criterios tener en cuenta para recopilar datos, ¿no? Si no tengo esa guía, digo, estoy a la deriva, digamos, el azar me guía para observar algunas cosas y no otras. Digo, si yo quiero, no sé, entender eh, digo, esta cuestión de los metales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no observo, por ejemplo, qué pasa si caliento agua? Es decir, ¿qué me guía en los datos que yo tengo que observar? Y acá empieza a surgir de nuevo un tema que hablábamos en la unidad uno, que es el tema del el interés que hay detrás. Es decir, todo científico está rodeado de cierto campo de significaciones, de cierto parte de cierto marco teórico, ¿no? Entonces, no existen las percepciones puras. Siempre va a buscar, digamos, los datos que quiere ver. Entonces, el hecho de tener una hipótesis en el método hipotético deductivo va a guiar al científico por un camino que es un poco más, al menos, no tan azaroso o no tan en función de las propias observaciones, ¿no? Eh, Bien, entonces, conclusiones del método inductivo. Vuelvo un poco sobre lo anterior, se basa en la corriente empirista, tiene como dos grandes empirismos, este empirismo de Bacon y Hume, que prioriza, digamos, la observación y la experiencia de los fenómenos, y el empirismo más bien lógico, que habla justamente de buscar esa, digamos, esa lógica en los hechos aislados, buscar, básicamente sería como dividir lo observado a la mínima experiencia posible de contrastación con la realidad, ¿no? Y ahí, si yo tengo esa contrastación, digamos, en distintos fenómenos, fenómeno uno, fenómeno 2, fenómeno 3, fenómeno 4, puedo hacer el salto inductivo que me va a ayudar y me va a dar ley general, digamos. Ahora, como decíamos, esa ley general, eh, digamos, no está justificada lógicamente y solo será verdad en tanto que siempre encuentre cada vez más propuestas que estén de acuerdo con eso. En la medida en que encuentre un solo cuervo blanco, cae esa ley general. Entonces es también bastante endeble, pero tiene como ventaja, tiene como positivo esta cuestión de eh, priorizar de nuevo la experiencia, ¿no? Los hechos fácticos. Prioriza también la observación, que en el fondo es
digo, para este método es el único conocimiento válido, ¿no? Esa experiencia y esa observación. Eh, Bien, y obviamente cuanto más aumente el número de casos, más, digamos, se va a mantener la regla general. Bien, el método inductivo no da conclusiones absolutas, pero sí altas probabilidades, esto que les decía, ¿no? Da altas probabilidades de que algo se repita bajo determinadas condiciones. Es útil en el contexto de descubrimientos para construir hipótesis, es decir, si yo digo, y empezamos a hablar de hipótesis, por eso el método inductivo se complementa con el deductivo, como veremos, y hace una conjunción interesante en el hipotético deductivo. Si yo parto de diversas experiencias, la generalidad de esas experiencias puede ser una buena hipótesis, pero el método inductivo por sí solo, digamos que se queda corto. Bueno, muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla. Hasta ahí el tema del método inductivo y el empirismo. Nos veremos en el próximo recurso audiovisual.